Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Jorge Porto, el profesor a cargo de esta comisión 396 de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a todos a la clase. Como sabemos, a partir de junio no hemos podido reintegrarnos a las clases presenciales debido a esta pandemia y a este aislamiento social que se nos ha impuesto desde hace ya casi 3 meses. Así que, por orden de la facultad, vamos a empezar con esta serie de clases virtuales. Vamos a empezar por hacer un breve repaso de lo que vimos al principio del curso y después seguiremos adelante con las clases siguientes hasta lo que corresponde al primer parcial y después seguiremos con las próximas. Lo primero con lo que considero oportuno arrancar, esto ya lo hicimos en la primera clase, es un breve repaso de lo que es un pequeño esquema de la historia en general, de la historia general hasta nuestros días. Considero que es oportuno, ¿por qué? Porque precisamente están ustedes prácticamente en cuarto o en quinto año, más de uno se ha recibido con esta materia y la secundaria hace varios años que la han hecho y es probable que muchos de ustedes no se acuerden de muchas de las cuestiones de la historia que hemos visto todos en el colegio. Así que vamos a hacer un breve repaso para refrescar esos conocimientos y ahí después, a partir de entonces, poder encasillar dentro de cada periodo histórico todo lo que vayamos viendo más concretamente relacionado a nuestra materia. Antes que nada, me parece oportuno preguntarles, ¿cuándo empieza la historia? ¿Recuerdan ustedes cuándo empieza la historia? Si vamos a hacer un cuadro, una línea de tiempo, tenemos que ponerle un principio. Nos cuentan los libros de texto que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra hace 1 millón de años o 2 millones de años. Varía según la época y según los nuevos descubrimientos, pero supongamos que hace 1 millón de años comenzó la existencia del hombre sobre la Tierra. Sin embargo, eso no marca el comienzo de la historia. La historia comienza en un punto muy concreto para los historiadores, que es con el comienzo de la escritura, en el año, más o menos, porque quién lo sabe exactamente, pero más o menos en el año 4000 a.C., con la aparición del primer pueblo de la antigüedad, que es el pueblo sumerio. A partir de ahí, con el comienzo de la escritura, con la invención por parte del ser humano de la escritura, comienza la historia. Todo lo que hay antes, desde que el hombre apareció sobre la tierra hasta que empezó a escribir, todos esos miles y miles de años, se conocen como la prehistoria. Como quien va al colegio y empieza la etapa escolar, pero antes de eso hay un periodo de adaptación que es el preescolar. Bueno, acá tenemos una prehistoria y a partir de la aparición de la escritura comienza lo que se llama historia concretamente. Y la historia del hombre se divide en 4 etapas. Vamos a ver a partir de ahora cuáles son esas 4 etapas. ¿Por qué decimos que la historia comienza con la escritura? Porque la historia es el registro, o sea, la historia se basa, mejor dicho, o estudia al hombre desde los registros que ha dejado, desde los registros escritos que ha dejado. No es que antes no haya dejado huellas, antes ha dejado durante la prehistoria monumentos, objetos arqueológicos, objetos artísticos, pero es la escritura concretamente la que marca el comienzo de la historia registrada del hombre, cuando el hombre comienza a registrar su vida y su paso por este mundo. Decimos entonces que con la aparición de la escritura comienza la historia y la primera de las 4 etapas, de las 4 eras históricas que vamos a estudiar y que son las que
han dividido los historiadores eh, dentro del gran marco de la historia humana, desde aquella primera escritura hasta hoy en día, y son 4 etapas, 4 cortes que marcan 4 momentos distintos en la historia de la humanidad y que son muy distintos uno respecto al otro, tan distintos como para merecer llamarse edades distintas. La primera de esas edades históricas es la llamada Edad Antigua. ¿Qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua es un periodo extenso de la historia, es la primera de las edades históricas que arranca, como les digo, con la aparición de la escritura y que va a terminar en el año 476 de la era cristiana con la caída del Imperio Romano de Occidente. Dentro de la Edad Antigua vamos a encontrar numerosos pueblos, numerosas culturas, entre las cuales están esta que ya le nombré, de los sumerios, y muchos otros pueblos de la antigüedad que a nosotros en particular no nos van a interesar para esta materia en concreto, para la historia del derecho argentino. Por ejemplo, los sumerios, los persas, los babilonios, los egipcios, los griegos y un pueblo que nos va a interesar mucho para nuestra materia, que son los romanos, que también vivieron durante la Edad Antigua. Hagamos acá una salvedad cuando se excluye a los griegos, porque decimos que nosotros, los argentinos y Occidente en general, ha recibido su derecho de Roma. Nuestro derecho es el descendiente, después de muchas generaciones, del derecho romano. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que los romanos a su vez heredaron mucho de lo fundamental que ha tenido el derecho romano de los griegos, a través de Aristóteles, a través de la ética de Aristóteles, en el libro donde habla del derecho, en el libro quinto de la ética de Aristóteles se habla del derecho, pero no nos vamos a adentrar demasiado en eso. Vamos a pasar por alto este tema y vamos a decir que nuestro derecho viene de los romanos. Entonces, retomando, dentro de la antigüedad vamos a encontrar una serie de pueblos, como les decía, los sumerios, los acadios, los medos, los persas, los babilonios, los egipcios, los asirios, todos esos que ustedes han estudiado en el colegio. Y después vamos a encontrar a los pueblos que podríamos llamar clásicos, Grecia y Roma. Mejor dicho, los pueblos de la antigüedad clásica, que son Grecia y Roma. De Grecia heredamos, comúnmente se dice, la filosofía, la democracia. De Roma heredamos el derecho. ¿Quiénes fueron los romanos? Fueron un pueblo que apareció como una ciudad-estado más desprendida de lo que eran las ciudades-estados griegas, que se fundó en la región del Lacio, en Italia, aproximadamente en el año 753 a.C., y que se vieron por el destino transformados en la mayor potencia militar del mundo conocido. Empezaron como una pobre ciudad-estado dominada o asediada por otros pueblos, y desde el inicio de su historia se vieron en cierta forma obligados a enfrentarse a un pueblo vecino, y por esas cuestiones del destino, cada vez que se enfrentaban a un pueblo vecino lo conquistaban y lo dominaban. Así fue la historia de Roma desde sus inicios hasta que un día se dieron cuenta de que habían conquistado y dominado a todos sus vecinos de la región del Lacio.
Para cuando se dieron cuenta de nuevo ya habían conquistado toda Italia. Y para cuando se dieron cuenta habían conquistado todo el mundo que se conocía. Todo ese mundo conocido era de los romanos. Es decir, que llegó un momento que ese imperio romano era tan grande que todo el mundo que conocían les pertenecía a ellos. Simplemente no había más, no había más nada por conquistar. Sí, había, pero eran ya tierras desconocidas. Ese imperio fue tan grande que no podía ser gobernado desde una sola capital. Recordemos que Roma tuvo 3 etapas, políticamente hablando, jurídicamente hablando también, culturalmente hablando también, pero políticamente hablando, Roma tuvo una primera etapa que fue la monarquía, después tuvo una segunda etapa, la más extensa de todas, muchos siglos durante los cuales Roma fue una república, y después, cerca del final de la era clásica, perdón, cerca del inicio de la era clásica, eh, poco tiempo, pocos años antes del nacimiento de Jesucristo, Roma se transformó de república en un imperio. El imperio romano a su vez pasó por 3 etapas distintas. Una primera etapa llamada el Principado, durante la cual el emperador era simplemente un primus inter pares, es decir, un primero entre los iguales, y las instituciones republicanas sobrevivieron durante un tiempo, y si bien ya había un emperador que daba las órdenes, bueno, se mantenían muchas de las instituciones antiguas, anteriores. La segunda etapa del Imperio Romano es la que se conoce como el dominado, es decir, el emperador ya no era un princeps, un príncipe, un primero entre los iguales, sino que era un dominus, es decir, un señor. Se lo tomaba prácticamente como a un dios. Dominus es señor en latín, dios. Y había que rendirle incluso culto como a un dios. En esta etapa los emperadores romanos se creyeron todopoderosos, de ahí que vamos a ver en siguientes clases el derecho romano pasó de su más alta expresión basada en la jurisprudencia a la más baja expresión basada en la ley como principal fuente del derecho. Esto a partir de la aparición de estos emperadores que eran dominus y que consideraban que el derecho les pertenecía a ellos y que ellos eran los únicos con facultad para crear el derecho. ¿A través de qué? A través de la ley. Todo esto no se apresuren y no se preocupen, lo vamos a ir viendo en siguientes clases. Esto es solamente una clase introductoria, así que no se asusten. En definitiva, todo esto es para mostrarles un poquito, así darles un pantallazo de quiénes fueron los romanos. Fueron un pueblo que de ser muy poca cosa, una ciudad-estado entre tantas otras, se transformó no solo en la primera potencia del mundo, sino en la única. Ya no quedaba otro país porque cada país que hubiera existido ya formaba parte de Roma, era una provincia romana. Con estos emperadores que llegaron a convertirse en todopoderosos y a creerse realmente dioses. Pero con la realidad de un territorio tan extenso, pero tan extenso, que ya un solo emperador no podía gobernar sobre todo el territorio. Entonces, en un momento, decidieron dividir al imperio en dos, con 2 capitales distintas y cada capital con un emperador. De ahí que apareciera en el lado occidental, en lo que hoy es el continente europeo, digamos, lo que es Europa occidental, el Imperio Romano de Occidente. Y del otro lado, todo lo que sería el lado griego del imperio y
toda la parte del Asia Menor, Egipto, el norte de África, todas esas otras regiones eran el Imperio Romano de Oriente.